Ok, mi nombre es Diego Párraga Moscoso, tecnólogo médico e ingeniero biomédico. Trabajo para la empresa importadora andina. En esta oportunidad vamos a presentar un pirómetro de cuadrante de dilatación lineal. Este es un instrumento de física para demostrar la dilatación y también para calcular la dilatación. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a ver. Dentro de lo que es el equipo, este vendría a ser su caja, ¿no? Entonces, este equipo viene, digamos, algo desarmado. ¿Está bien? Pero esta es la forma que hay que armar el equipo. ¿Está bien? Este es de la marca Intec. Y el pirómetro consta de un soporte en el que se fija por uno de sus extremos una varilla de metal de aproximadamente, en este caso 20 centímetros en este caso. Mira, aquí hay una varilla de metal, otra varilla de metal, otra varilla de metal. Digamos que aquí hay tres varillas, por lo tanto hay tres marcadores, uno blanco, azul, rojo. ¿Ok? En el otro extremo de la varilla descansa sobre una guía. Este es un extremo, este es el otro extremo y está descansando sobre una guía, ¿cierto? Enumerada. Y encuentra en contacto con el brazo menor de una aguja. Aquí está la aguja. La fuente de calor utilizada para producir la dilatación de las varillas es un quemador que se encuentra ubicado debajo de la misma. Aquí está. Este de acá, aquí encima. Aquí digamos que le echamos ron de quemar. O también puede ir carbón. Pero ahí está. Y en este lugar donde echamos ron, aquí le prendemos fuego. Y este calor es el que va a generar el trabajo en sí. Como vemos, está debajo de de las varillas, ¿cierto? Entonces, eh, consiste en un recipiente. Este es el recipiente que puede ser llenado con algún combustible líquido. Pues en este caso los combustibles puede ser alcohol, por ejemplo, ¿cierto? Para luego ser encendido, y este al encenderse va a calentar el cuerpo y va a dilatar, aumentar el tamaño longitudinal y también incluso en cuanto al diámetro de la varilla, pero principalmente aquí vamos a medir la dilatación lineal. Según los textos según los textos, como decía, el combustible puede ser alcohol, ¿no? Para luego ser encendido, ¿no? Al calentar y aumentar el tamaño de las varillas, esto va a empujar esta guía. Va a empujar. Y miren qué sucede al empujar. Ah, ok. Va a ir moviendo la aguja, ¿cierto? A medida que va aumentando el tamaño. Va a ir moviendo. Esto hace que la aguja gire alrededor de su eje. Y como consecuencia el brazo mayor de la misma barra ubique en cierto ángulo a la aguja. La diferencia de longitud de los brazos de la aguja obedece que al ser el brazo más pequeño, que la aguja mucho más corto que el otro, si bien al dilatarse la varilla se desplaza, tiene un desplazamiento angular en ambos brazos, es el mismo pequeño desplazamiento lineal del brazo menor, que es el que va a resultar en otro mucho más apreciable en el brazo mayor. Aquí se va a notar propiamente el desplazamiento. ¿Está bien? Ok.
Entonces, si bien al dilatarse la varilla el desplazamiento angular de ambos brazos es el mismo, un pequeño desplazamiento lineal en el brazo menor resulta en otro más apreciable en el brazo mayor, con el fin de poder hacer un estudio comparativo de la dilatación que sufre distintos materiales. El pirómetro posee una escala angular que permite medir el ángulo de la vara, el ángulo que barre la aguja al producirse la dilatación, y presenta un juego de varillas de diferentes metales, en este caso cobre, hierro, ahí aluminio, estoy viendo acero, aluminio, cobre en este caso. Otros ponen bronce, cobre, hierro. Bueno, este pirómetro fue inventado por Peter van Munchensrock en el año 1700, en los años 1700 aproximadamente, en los inicios de los años 1700. Se utilizó inicialmente para estudiar la dilatación que se observa en los cuerpos metálicos cuando se modifica la temperatura de los mismos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con, no vamos a indicar que esta es la forma de armar, ¿no? Porque no es que lo vamos a aprender, porque tampoco la idea, no quiero quemar esto, pero sí vamos a mostrar algunos cálculos que se hace con esto. ¿Está bien? Ok. Esta varilla va a empezar. La dilatación lineal es el cambio de la longitud de un elemento cuando aumenta la temperatura. Miren, longitud inicial, hago un cambio de temperatura, y longitud final, ¿cierto? Pero esta longitud de temperatura no lo hace en desorden, lo hace en función a un coeficiente de dilatación lineal. Y el aumento y también en función al aumento de la temperatura. ¿Está bien? Ojo con eso. Aquí tenemos una longitud inicial. ¿Ok? Una varilla con una longitud inicial, vamos a llamar L sub 0. Si yo a esto le aumento la temperatura, como consecuencia voy a tener una longitud final, y esta parte que aumentó la varilla se va a llamar esto de aquí, vendría a ser el cambio de longitud. O sea, esta es la longitud inicial, esta es la longitud final cuando le puse la temperatura, y este pedazo que aumentó es el cambio de longitud. Entonces, la fórmula sería así. Si yo quiero saber cuánto aumentó la longitud, entonces puedo decir que eso se debe a, es la longitud inicial por el coeficiente de dilatación, porque depende del material, cada material tiene su propio coeficiente de dilatación, por el cambio de temperatura o aumento de temperatura. Esta es la fórmula. Entonces, ese aumento de la temperatura va a ser igual, obviamente, a la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, siendo que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial por
1 más el coeficiente y el cambio por el cambio de temperatura. ¿Ok? Esa sería la fórmula. Aquí ponemos un problemita. Tenemos una varillita que está a 20 grados centígrados. ¿Está bien? Esta varillita que está a 20 grados centígrados se va a calentar a 120 grados centígrados. Como consecuencia del calentamiento, aquí va a haber un aumento de lo que es la longitud. Va a haber un cambio de longitud, ¿cierto? Va a haber un aumento de longitud, que es este pedazo que se dio después de calentar. Entonces, si yo quiero saber cuánto ha sido este aumento de longitud, y en el problema nos indican que hay un coeficiente porque esta varilla es de un material determinado, y según esta varilla, su coeficiente de dilatación es de 5 por 10 a la menos 4 por cada caloría. ¿Está bien? Entonces nos piden hallar cuánto fue este aumento. Entonces recordamos que el aumento de la longitud es igual a la longitud inicial por justamente ese coeficiente y el cambio de temperatura. Entonces el cambio de longitud, el aumento de longitud que se dio al aumentar esos de 20 a 120 grados, es la longitud inicial. En este caso, la longitud inicial de la varilla indica que es 120 centímetros. Esto mide 120 centímetros. ¿Está bien? Entonces acá le pongo sus 120 centímetros. El coeficiente de variación, que viene a ser 5 por 10 a la menos 4. Y el aumento de temperatura, que saldría que estuvo en 120 grados menos 20 grados, que es el aumento de temperatura, ¿cierto? Que es la diferencia de las dos temperaturas que cambió. Entonces esto sería 100, 10 a la menos 4 por 5 y 120 centímetros. ¿Cuánto será el cambio de longitud? O sea, al aumentar 100 grados más. Ahora vamos a ver. Miren, 120 por 100 es 12.000. 12.000 por 5 por 10 a la menos 4. Como aquí hay un 10 a la menos 4, elimino 4 ceros. 1, 2, 3 y el que vaya a involucrar acá. Por lo tanto, esto va a ser 1,2 por 5. Y este está en centímetros. Entonces el cambio de longitud es 6 centímetros. Interesante. Entonces el calor tiene mucho que ver en la deformación, ¿cierto? Ahora, ese coeficiente de dilatación también se puede hallar. Claro, fácil. Si yo sé cuánto aumenta, yo ahorita mido la temperatura actual, que es 28 grados, y yo lo voy a calentar con ron, por decir, a 250 grados. Entonces yo ya tengo el dato del aumento de la temperatura, ¿cierto? Tengo la longitud inicial de esta varilla, que vendría a ser un promedio de 20 centímetros. Y voy a tener el cambio de temperatura, el cambio de longitud que me lo va a dar acá en centímetros, ¿cierto? Si yo ya tengo el cambio de longitud, vamos a suponer que aumentó 2 centímetros. Un ejemplo acá. Aumentó la longitud en 2 centímetros, ¿cierto? Porque esto al calentar va a aumentar, acá va a marcar un valor. Muy bien. Y tenemos que la longitud inicial de esta varilla es un promedio de 20 centímetros. Más, le voy a pasar un centímetro en este instante para verificar. ¿Está bien? Entonces, miren, esta varillita, su longitud inicial es 18,3 centímetros. Ok, tengo la longitud inicial que es 18,3 centímetros. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué otro dato me faltaría? Recordemos que es el cambio de longitud va a ser igual a longitud inicial
por el coeficiente de dilatación lineal de los cuerpos, dependiendo qué cuerpo sea, no sabemos qué cuerpo es, y luego por el cambio de temperatura. Tengo el cambio de temperatura, acá está. Tengo la longitud inicial, perdón, el cambio de longitud. Vamos a suponer que es 2 centímetros que se movió al calentar, ¿está bien? Tengo la longitud inicial, que ahora lo hemos medido, vale 18,3 centímetros. ¿Qué me faltaría? El coeficiente de dilatación. ¿Y el cambio de temperatura lo tengo? Sí, les dije que vamos a ponerlo. El cambio de temperatura es igual a longitud final menos temperatura final menos temperatura inicial. Y la temperatura final va a ser 250 grados. Y la inicial, con el que estamos partiendo ahorita, temperatura ambiente, es 27 grados centígrados. Entonces el cambio de temperatura va a ser igual a 223 grados. Tenemos todos los datos, entonces lo reemplazamos. El cambio de longitud era longitud inicial por el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura. Entonces el cambio de longitud, dijimos que si se modifica 2 centímetros, entonces este va a ser igual a longitud inicial, que viene a ser 18,3 centímetros, por el coeficiente de dilatación que queremos hallar, y el cambio de temperatura, que vendría a ser 223 grados centígrados. Muy bien, ya está. Entonces todo esto lo pasamos dividiendo, y este alfa queda por el otro lado así: alfa 2 centímetros entre 18,3 centímetros por 223 grados centígrados. Ya está. El coeficiente de dilatación lineal en grados centígrados va a ser, entonces esto va a ser 4,9 por 10 a la menos 4 grados centígrados por grado centígrado. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿para qué me sirve este equipo? Si yo tengo todos los datos, obviamente lo que me va a permitir hallar es el coeficiente de dilatación lineal de cada elemento que yo coloque aquí, a fin de querer calcular. Incluso al yo tener ya mi coeficiente de dilatación lineal, obviamente puedo saber por medio de una tablita de qué material es, si es que no conozco qué material es. ¿Está bien? Obviamente tiene que ser muy parecido. Esto parece cobre, aluminio, acero, etc. Muy bien, me parece que está sencillo. No más explicación. Eso sería todo. Gracias.